Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. En esta cuarta charlita vamos a analizar los textos, lo que se podría considerar textos en Freud. Llamamos texto a todo aquel elemento que pueda ser interpretado, que pueda ser sujeto al análisis psicológico. Con esto recordamos que los textos eran uno de los elementos, o son uno de los elementos que sirve para hacer hermenéutica en el mundo judío. A los judíos les interesa interpretar los textos sagrados, por ejemplo. Al meteorólogo, al científico, le interesa interpretar el signo de los tiempos, las señales del tiempo, las señales temporales. Tiene que ver entonces con una actividad muy judía, interpretar. Y recordemos que Freud, aunque es un descendiente de judíos y no practica el judaísmo, sí es descendiente de judíos liberales que practican a su manera y transmiten todavía a su manera algunas costumbres, alguna manera de interpretar y de estudiar del mundo judío. Pues bien, entonces los textos que se analizan, ¿cuáles son en Freud? El primer texto es indiscutible, es el primero que él trata, son las manifestaciones histéricas. Lo estudia junto a Bauer y lo estudia junto a Charcot también, las manifestaciones histéricas, o sea, aquellas acciones exageradas que de alguna u otra forma desde la conducta se originan, desde la vida psíquica se originan y condicionan los movimientos corporales y que se expresan de una manera exagerada en la vida consciente. Ese es el primer elemento, el estudio de las histerias. Cuando se da cuenta que algunas histerias responden con la hipnosis y otras con la sugestión, empieza a preguntarse si realmente detrás de esto no es la hipnosis y la sugestión la mejor manera de leer, de interpretar el texto de la histeria. Y es cuando se adentra al tema del psicoanálisis, a la actividad psicoanalítica, a interpretar lo que los síntomas externamente visibles demuestran de una vida psíquica interior. Y entonces descubre a los sueños, el otro texto, los sueños, y elabora entre 1900 y 1902 ese gran tratado que es el estudio de los sueños, la interpretación de los sueños, que es otra vez una actividad muy judía. La encontramos en el Génesis, la encontramos en el Éxodo, la encontramos en los profetas menores y mayores, o sea, es muy judía interpretar los sueños. Y los sueños, para Freud, se elaboran oníricamente, es decir, se elaboran dentro de los mismos sueños, se transforman dentro de los mismos sueños y se elaboran, se trabajan en el inconsciente, desconocidamente y de una manera aleatoria, porque en el sueño todo es posible. Es una realidad onírica, no se puede discutir con el sueño, es una realidad que se construye desde adentro y que no se sabe por qué se construyó de esa manera, ni con qué elementos, sino con qué energía. Tiene que ver una energía, Freud es neurofisiólogo en el fondo, tiene que ver una energía, y esa energía de alguna u otra forma se transforma en un sueño que a veces se recuerda al despertar y a veces no se recuerda al despertar, pero que siempre tiene una carga emotiva y que va a impulsar la vida consciente del soñador. Hay que saber leer el sueño, dice Freud. Y el capítulo séptimo de la interpretación de los sueños es una metodología reflexiva sobre el valor de interpretación de diferentes elementos que contribuyen a hacer una interpretación científica, no una interpretación esotérica, malintencionada, comercialista, sino científica desde el punto de vista de la aplicación
de una metodología directa, específica y precisa. Luego podemos estudiar el texto de los recuerdos. Los recuerdos están en el preconsciente, habíamos dicho. Voluntariamente se les puede recordar, se les puede venir a traer a la actualidad, como voluntariamente, eh, entonces tienen su propia vida, o también podrían venir a la superficie involuntariamente. Pero están en el preconsciente los recuerdos. Pueden ser recuerdos agradables o desagradables. Quiere decir que van a producir un placer o que van a producir un dolor. Una experiencia que no se quiere volver a vivir, pero que por alguna razón todavía se manifiestan desde el preconsciente tratando de tener una vida consciente. Y tenemos otro elemento que son los errores. Y hay multitud de errores. Desde el primer Freud que escribe la interpretación de los sueños, hasta el Freud de las lecciones introductorias del psicoanálisis, al Freud de las nuevas lecciones introductorias del psicoanálisis, el Freud del compendio del psicoanálisis, los recuerdos, los errores, son un tema muy sugestivo, porque son lo más cotidiano, dice Freud. Los errores son los más cotidianos y además lo más descuidado. Todo el mundo se descuida cuando comete un error el otro y más bien hacen un chiste. El chiste tiene relación con el inconsciente. Si alguien se ríe y alguien de lo que ha cometido el otro como un error, hay una expresión inconsciente de ser feliz con la experiencia traumática del otro. Podría ser. Entonces, los errores revelan algo. Hay errores de palabra, confundo una palabra por otra. Hay errores de movimiento. En lugar de alcanzar la copa, la quiebro, la empujo hacia atrás y la quiebro. Hay errores de muchas variedades. Hay que analizar los errores. Los olvidos. ¿Mm? A veces olvidamos algo. Los olvidos son otro material muy importante. También está considerado en la última parte de la interpretación de los sueños y en las lecciones introductorias al psicoanálisis. El estudio de los olvidos. ¿Por qué olvidé las llaves? Abrí la puerta, cerré la puerta y quedé fuera de casa. ¿Por qué olvidé las llaves? ¿Por qué olvidé la fecha del cumpleaños de un ser querido? Saber leer el olvido revela algo de la personalidad interna. Y saber leer también el texto de los deseos. Los deseos son aspiraciones, emociones, asociados a emociones que una persona siente por alguien, por algo, dentro de una situación. Es una especie de aspiración. Los deseos pueden ser contradictorios, pueden ser no racionales, y eso a Freud le aterraba, ¿no? La gente empieza a desear cosas irreales y además irrealizables, como en psicopatología de la vida cotidiana o psicopatología de las masas, como desear ser el pueblo más perfecto del mundo. Los deseos pueden ser irreales en el sentido de no materializables, pero son una realidad en el sentido de que son deseos, son algo. Y hay que saberlo leer. Y se pueden localizar entre las pulsiones. Y hay pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Y las pulsiones de vida se asocian con deseos por ser feliz amorosamente. Y las pulsiones de muerte con deseos de destruir a otro y destruirse a sí mismo. Y eso es peligroso. Hay que saberlo leer. Y hay también el texto de las fantasías. Las fantasías son experiencias que se tienen emotivamente, que se construyen desde realidades inconscientes, pero que son muy emotivas y que salen a la superficie y que a veces son despertadas por vivencias con otros a nivel de la vida perceptiva consciente, de la vida cultural, de la vida social. La fantasía de ser una persona estimada por todos tiene su origen en una experiencia traumática probablemente generada en contacto con otros, donde fui despreciado por mi padre, por mi madre, por mis hermanos.
por un docente y yo quiero amor y tengo la fantasía de ser amado, la fantasía de lograr las cosas sin mayor dolor, porque estudiar y tener un 10 cuesta mucho, estudiar y tener un buen trabajo cuesta mucho, y tengo la fantasía de evitar ese dolor de estudiar, que representa estudiar, y quiero la fantasía de sueño, vivo una fantasía de lo voy a hacer todo en 10 minutos. Las fantasías son engañosas también, pero la gente vive con las fantasías y tiene un origen exterior a la vida humana y tiene un origen también interior. Hay que saber leer el texto de las fantasías. Y las palabras. Las palabras también tienen un peso que hay que saberlo interpretar. Las palabras pueden ser caóticas o bien ordenadas, pueden ser equívocas, pueden revelar algo de la personalidad inconsciente, de la vida inconsciente, o pueden revelar algo del deseo consciente, o pueden asociarse con recuerdos. Y las palabras están asociadas muchas veces con un desenfado o una experiencia de liberación. Cuando dije algo, siento que me liberé, que estoy descargado, que estoy realizado. Las palabras, descubre Freud, que son valiosas porque evidencian a veces una realidad sintomática, son a veces el síntoma revelador de una vida frustrada, de una vida angustiosa, sobre todo, de una vida inhibida que está haciendo manifestaciones desde el inconsciente hacia el consciente. O puede ser un canal para liberarse de una experiencia traumática. Quiere decir entonces que las palabras son importantes para el psicoanálisis porque están asociadas con la superación de la experiencia dolorosa traumática, la superación de una neurosis, la superación de una perversidad, incluso de una perversidad. Y esto de las palabras y de las fantasías, de los deseos, de los errores, de los recuerdos, de los sueños, de los olvidos, está sujeto a términos de construcción energética freudiana. A un término que se llama, cada uno de ellos está sujeto a los siguientes términos: catarsis, catexis y sublimación. La catarsis es la relajación, la realización que siente una persona cuando se encuentra en la situación de satisfacción de su placer, la satisfacción de su fuerza energética que buscaba canalizarse y expresarse en una actividad, en una acción, en una obra concreta. Eso es catarsis. Catarsis es liberación. Es una especie de sensación de estar sano y en paz con alguien. Incluso en un nivel elevado, sentirse bien con uno mismo, sentirse bien con los demás, con la naturaleza, y a un nivel más exagerado, más cósmico, también con Dios. El término catexis tiene que ver con depósito energético. En el depósito energético, una acción, una persona, una palabra, un acontecimiento, una obra materializada, se convierten en el fin concreto en el cual una energía se transforma. Quiere decir, una energía se agota. Una energía llega a su máxima plenitud y por eso a su satisfacción, a su agotamiento como energía. Lo que intentaba el atleta era correr los 100 kilómetros y lo logró al final. Su catexis se depositó, su energía se concentra en atravesar la meta. La catexis de un estudiante será aprobar su examen. La catexis posterior, aprobar otro examen. La catexis final de toda su labor académica, tener el título académico de la universidad. Y el otro término es sublimación. La sublimación es un proceso progresivo en el cual la energía que compone el mundo interior del inconsciente, esa energía que pulula, que trata de salir y de expulsarse y materializarse desde el inconsciente hasta el consciente, no se manifiesta
necesariamente de la misma manera siempre. Y no necesariamente busca la expresión sexual genital, sino una expresión sí sexual, pero que se va a manifestar de una manera graduada y transformada. Sublimar significa transformación. Transformar la energía en una energía distinta, aceptada a nivel colectivo. Tiene que ver mucho con la palabra que escribe como poema un poeta, la canción que hace el cantante. ¿Mm? Se expresa por palabras la energía que tenía, vamos a decir, libidinal, destinada a buscar un placer, lo transforma de placer genital, que no va a ser concretado, en placer de hacer una buena rapsodia, hacer una buena pieza musical, haber hecho una buena pieza romántica, llevarle a su novia un lindo ramo de rosas. La sublimación es una transformación energética, aceptada colectivamente. Pero también estos textos que hemos dicho tienen un contexto siempre. Y Freud advierte de que hay que tener presente los contextos siempre. El primer contexto, o sea, todo lo que rodea el texto, todo lo que podría explicar mejor el texto, el primer contexto es lo que cada uno de nosotros está viviendo. Eso es inagotable. Lo que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos sucede, eso es inagotable. Eso no se puede estudiar. Lo que sucede alrededor nuestro y donde uno está metido, lo que Ortega y Gasset llamaba el mundo, la circunstancia, es inagotable. O sea, en esta misma circunstancia, yo estoy haciendo esta exposición y a la par de mi casa puede estar sucediendo algo que yo no conozco, porque no es de mi inmediata circunstancia ni de mi inmediato interés. Yo cuento con algunas cosas inmediatas ahora, pero con otras cosas no quiero contar y no cuento inmediatamente, aunque están cerca mío. A eso es lo que llamamos entonces historia inmediata, historia de vida. ¿Mm? Y otra es la historia personal. La historia personal es lo que yo admito en mi vida, lo que yo sé que estoy viviendo. O sea, yo sé que estoy haciendo esto para ustedes, yo sé que estoy hablando para ustedes, yo sé que estoy exponiendo unas ideas. Esa es mi historia personal. Yo también sé que estoy en la escuela de filosofía, que tengo unos estudiantes lindos que son ustedes, que ustedes están escuchándome con mucha paciencia, esperando que termine pronto. Eso es mi historia personal. Y hay una historia clínica, que es la historia que el paciente, por razones terapéuticas, esperemos que ciertas, ¿m? Le cuenta, le narra el paciente a su terapeuta. Pero advierte Freud, y esta historia clínica a veces puede estar sujeta a los errores, ¿m? Como estos que hemos dicho, a estos textos errores, a estos deseos de transformación de la realidad, a estas fantasías que en medio los pacientes pongan. A esta manera errónea tal vez de transmitir y narrar el paciente su error, su deseo, su fantasía, de equivocarse con sus palabras, de no haber interpretado bien el sueño. Y Freud dice, y cada paciente menciona el mismo sueño 2 veces después, distinto, que cambia algo. O sea, ¿cómo se puede tener tanta confianza en el historial clínico? Solo por referencia, solo por tener en cuenta que este dato me revela que primero lo narro de esta manera y luego lo transformo de esta manera. Está narrando algo de la vida. Por tanto, chicos, el texto de Freud, los textos de Freud, hay que interpretarlos. Hay que saberlos valorar. Hay que saber interpretar el error, el olvido, el deseo. Cada una de esas cosas tienen un valor, tienen un significado. ¿Mm? Lo que el psicoanálisis lacaniano francés va a llamar tienen un valor simbólico. Pero Freud humildemente le decía, tienen un significado. ¿Mm? Hay que entender el significado valioso que estos textos representan. Espero haberles aclarado, espero haberles guiado un poquito y hasta la próxima y muchísimas gracias.